Buenos días, chicos. Hoy de la materia de introducción a la informática vamos a ver el tema de 2 de la unidad 1 que se llama componentes. En este caso vendrían siendo los componentes físicos de una PC. Como podrán ver, de acuerdo a la imagen, pues son todos los componentes de una computadora. Entonces a eso le conocemos como hardware. Hardware es el conjunto de todos los componentes físicos de una computadora, que en este caso son las que son tangibles, o sea, son las que nosotros podemos tocar con las manos, como puede ser el procesador, la memoria RAM, periféricos, la placa madre, buses, circuitos, la charola para lector de CD-ROM, etcétera. Todo eso, todo lo que nosotros podamos tocar de un ordenador, a eso se le conoce como hardware. Vamos a tener dos vertientes acá. Primero vamos a ver hardware y después vamos a ver software. Este es el hardware, el conjunto de los componentes físicos de una computadora. Todo lo que contiene o conlleva una computadora para realizar sus operaciones. Ahorita vamos a ver que el primero de ellos, que el primer componente que vamos a encontrar en una computadora, pues va a ser el procesador. El procesador pues viene siendo más que nada la unidad central de procesamiento, más que nada como es el cerebro de la computadora, ¿vale? Es donde más bien es el encargado de realizar todas las operaciones y procesos que los programas les solicitan para realizar una tarea, ¿vale? Sin ningún procesador no sería posible que la computadora realizara procesos de cálculos matemáticos o algún otro proceso para cuando le introducen alguna información y tiene que devolver una información de salida. Ahí, por ejemplo, yo puse un procesador en Intel Core i7, pero hay diferentes modelos de sockets igual. Hay otra, por ejemplo, están los AMD. Entonces depende de la arquitectura de la computadora para que nos lleguemos a encontrar un procesador diferente. Otro componente va a ser la memoria, ¿vale? La función de la memoria pues es que almacene las instrucciones de los programas que se vayan a ejecutar en el procesador y todos esos datos de los programas los va a ocupar para producir, o más bien obtener un resultado que nos dé tal programa. Por ejemplo, una hoja de cálculo que le introduzcan una cantidad de algunos números y nos tiene que dar un resultado de algún producto, no sé, de algún total o de una suma, ¿vale? Entonces la memoria va a ser la encargada de almacenar todos esos datos y poder dar un resultado de acuerdo al programa que lo esté solicitando. La memoria se va a dividir en dos. Vamos a ver la primera, que es la memoria RAM. Memoria RAM, sus iniciales quiere decir memoria de solo lectura, por eso ahí viene en inglés memory o random access memory, es memoria de de acceso aleatorio, memoria de acceso aleatorio, ¿vale? Y ahí nos viene diciendo que contiene esta parte de la memoria, ya que se divide en dos, va a contener los programas que el usuario desea ejecutar en la computadora.
tanto como los datos necesarios para que estos programas puedan operar. La computadora va a poder leer, modificar y borrar el contenido de esta memoria. ¿Sale? Aquí en este tipo, o más bien en esta parte de la memoria, sí va a poder leer, modificar y borrar la información de la memoria, ya que es una memoria volátil. Es decir, que su información va a desaparecer al apagar la computadora. Cuando ustedes apagan la computadora y la vuelven a encender, ya no va a estar disponible esa información, ¿vale? Por eso es una memoria volátil. Y la otra parte es la memoria ROM, ¿sale? Esa es memoria de solo lectura, ¿sale? Y esta parte de la memoria va a contener los programas necesarios para que el ordenador pueda arrancar, ¿vale? O sea, para que la computadora pueda encender, necesita unos programas necesarios para ese procedimiento. Y obviamente, ya que obtuvo los programas necesarios y ya arrancó, detecta los dispositivos que en este caso vienen siendo todos los periféricos, tarjetas de video, de audio. Son elementos imprescindibles para el funcionamiento de la computadora. Y como su nombre lo indica, dice que el ordenador puede leer su contenido, pero no puede modificarlo ni borrarlo, a diferencia de como lo hace la memoria RAM, ¿vale? Esta sí, dice, se trata de una memoria permanente, o sea, su contenido no se desaparece al apagar el equipo. Esa información sí va a estar presente, ¿vale? De ahí tenemos otro que son las memorias secundarias. En este caso ya vendrían siendo como memorias muy opcionales. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, los primeros que son soportes magnéticos. Estamos hablando de cintas magnéticas que, bueno, hasta ahorita ya no se ocupan, pero están los discos o unidades zip, que por ejemplo ahí menciono los discos o disquetes, ya no existen. Anteriormente sí existían en las computadoras más anteriores, que tenían Windows 95, Windows 98, que todavía traían la disquetera. Ahorita ya vienen siendo discos duros los que nosotros ocupamos, que pueden ser externos o unidades, ¿vale? Y los otros que son soportes ópticos que todavía existe, por ejemplo el CD-ROM, que lo podemos ocupar como un medio de almacenamiento secundario. Hay diferentes tipos, CD-ROM que son grabables y otros que son regrabables, o sea, se pueden reutilizar, y también los hay en DVDs. Y está en lo que ahorita, por ejemplo, está en la actualidad, que son las memorias USB o las memorias micro SD, perdón, que también los podemos ocupar como memorias secundarias de almacenamiento, ¿sale? Y tenemos otro cuarto elemento que viene siendo la tarjeta madre. Esta es la placa principal que va a estar ahí en la carcasa de nuestra computadora, en la torre, como más lo conocemos. Ahí es donde va a estar alojada. Normalmente viene en forma rectangular o cuadrada, dependiendo del modelo de la tarjeta madre. Y esta es donde nosotros vamos a poder colocar el procesador y la memoria RAM o cualquier otra tarjeta de video o de alguna tarjeta de audio o una tarjeta de red. Es donde van a estar o más bien es el soporte, ¿sale? También la conocemos como la placa principal o placa base o placa madre, o otros en inglés lo conocen como motherboard, que quiere decir tarjeta madre, ¿sale? Y ahí puse un ejemplo de una tarjeta madre que podrán ver, tiene sus puertos, sus periféricos, tiene su zócalo, ¿vale? Ahorita no nos vamos a meter tanto en esos puntos, eso lo vamos a ver en otra materia, ya más a fondo.
pero ese es otro elemento que podemos encontrar de la computadora. Tenemos otro que es el disco duro. El disco duro es muy importante, ya que es el en el cual nosotros vamos a poder almacenar toda la información que nosotros vayamos generando, o también de los programas que vayan a ocupar, y ahí es donde se va a almacenar toda la información, ¿vale? Ya hay diferentes tipos de discos duros. Por ejemplo, para escritorio pues tenemos los como el que ven en la imagen, pero también va a haber discos duros para laptops. Ahorita en la actualidad, por ejemplo, ya están los discos SSD, que son los discos duros de estado sólido, que son igual, tienen un mejor desempeño, y ahí va a depender de, bueno, de la construcción de nuestra PC. O sea, ahí nosotros ya decidimos qué disco duro le podemos instalar a nuestra computadora para tener un mayor rendimiento en cuanto a capacidad de almacenamiento, pues ya que hay diferentes tipos de capacidad. Por ejemplo, hay capacidad de discos duros de 512, de 1 GB, hasta ahorita ya hay de 500 GB, 256 GB, 60 GB, 1 tera, por ejemplo. Bueno, ya hay, anteriormente pues nada más había hasta, por ejemplo, no sé, 500 GB, ahorita ya hay de 1 tera, hasta 2 teras, 14 teras, ¿vale? Ya fue evolucionando también el disco duro. Ese es otro componente. Tenemos también el sexto, que es un lector de CD-ROM. Este pues básicamente vienen en las computadoras de escritorio, también vienen en algunas laptops, pero el modelo es un poco más delgado. Y por último tenemos al otro componente, que es la fuente de poder. Esta va a ser la encargada de transformar toda la energía alterna, o la corriente eléctrica alterna, en una corriente eléctrica continua, para que no dañe a los componentes electrónicos de la placa base. Esta va a ser necesaria y es muy importante, ya que para la computadora debe de tener un buen funcionamiento y debe tener una protección contra las descargas eléctricas que lleguen a surgir, ya sea por un apagado forzado, o algún corto que haya ahí de luz. Este componente de la computadora nos ayuda contra la protección de esos acontecimientos. Ese es otro de los componentes de la computadora. Y por último, pues estos ya los conocemos, que básicamente son los componentes externos, que es el teclado, mouse y monitor. Eso ya la mayoría de nosotros ya tiene conocimiento de ellos. Pues básicamente el teclado nos sirve para introducir información, a lo mismo que el mouse, y el monitor pues es para presentar esa información, ¿vale? Entonces hasta acá vamos a dejar, y ya para la siguiente clase vemos lo que son los busex, puertos, ranuras de expansión y los dispositivos de entrada y salida.